Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verles el día de hoy. Sabemos que hay buen frío para los que les saludamos, a los que nos están viendo por Facebook y también por YouTube. Los saludamos. Qué bueno verles el día de hoy. Que el Señor sea edificándonos el día de hoy. Para los que nos están viendo, el clima está haciendo frío bien acogedor. Y bueno, oremos para poder iniciar el día de hoy con el servicio. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu benevolencia. Te rogamos Señor que seas tú edificándonos, te rogamos Señor que seas tú dando de tu gracia para el día de hoy, en la alabanza, en el servicio, y que todo sea para tu gloria y para tu honra Señor. Gracias por poder permitir ver cómo tú obras Señor. Y te suplicamos que seas tú convirtiendo nuestra vida en olor fragante a ti. Sí, Señor, necesitamos cambiar. Sí, Padre Santo, necesitamos que seas tú quien haga la obra y no nosotros, o entre nosotros sustituye. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Así que les animo para que se pongan en pie y vamos a alabar al Señor. Bueno, de nuevo, buenos días y bienvenidos en esta mañana. Qué alegría vernos y saludarnos. Y ahora vamos a cantar al Señor. Para Natalia, yo, Patrick y Tatiana, es un privilegio de estar aquí y cantar juntos. Vamos a cantar al Señor y decir que Él es todopoderoso, que Él es sobre todas las cosas. Él es nuestro motivo de cantar hoy en esta mañana. Él es nuestro motivo por vivir.
Señor, gracias por ese tiempo que podemos decir que tú eres Rey. Nosotros queremos vivir nuestras vidas a ti, Señor. Hoy reflexionamos que cuando nosotros estábamos perdidos, estábamos separados de ti, Señor. Pero gracias a Jesús nosotros podemos tener una amistad cercana, Señor. Y luego nos vamos a cantar que ese fue un glorioso día, el día que nos salvaste. Y después vamos a cantar que tú eres nuestra esperanza, Señor. Entonces, que hoy en este tiempo podemos recordar qué has hecho tú en nuestras vidas y que incluso para los problemas que podemos enfrentar, tú eres más que suficiente para ser nuestra esperanza, Señor. Pues seguimos cantando bien esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Oh,
Gracias porque tenemos tu palabra que está llena de las promesas. Ayúdanos, Señor, a esperarnos a ellas. Y ayúdanos, Señor, a nuestro diario vivir por ti, Señor. Porque más que canciones, esa es nuestra forma de adorar, de mostrar nuestra forma de vivir, que nuestras vidas son tuyas. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos invitados a los que están en la iglesia, y es que estamos recibiendo, para los que nos ven por las redes, un viaje misionero. Podemos tomar asiento. Entonces, el día de hoy la idea es, por favor, coloquen sus teléfonos en silencio, en no molestar, y dispongámonos en este momento para que el Señor sea el que nos edifique. El día de hoy nos va a acompañar Alex Díaz en la predicación, quien, bueno, es muy bienvenido acá, así que mi hermano, bienvenido a la enseñanza. Los niños, por favor, pueden subir a sus clases. Quien necesite Biblia, por favor, puede levantar la mano para acercarles. Aquí necesitan una Biblia. ¿Alguien más necesita Biblia? Listo, allí necesitan una Biblia para que por favor la acerquemos y nos dispongamos el día de hoy. El Señor nos edifique a todos. Alex, hermano. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Está como tempranito, ¿ah? Todavía. Buenos días, ¿cómo están?
Eso, qué bueno saludarlos. Nos da mucha alegría estar por aquí con ustedes. Gracias por recibirnos también. De verdad que nos encanta esta ciudad y nos encanta poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues vamos entonces a la escritura. El día de hoy es Juan 13, del 1 al 17. Sé que ustedes estuvieron estudiando hace un tiempito atrás el Evangelio de Juan. Y pues voy a aprovechar también el día de hoy para volver a tomar el tema en Juan. Entonces, Juan 13, del 1 al 17. Ya todos tienen Biblia, ¿verdad? ¿Todos están listos? Vamos a orar. ¿Listo? Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro gran ejemplo. Tú nos mostraste qué debíamos hacer y nos enseñaste cuál era el propósito por el cual has venido y nos has dejado una tarea, y es que sigamos cumpliendo el plan por el cual has venido, Señor, y es que podamos conocer de ti, de que podamos predicar el Evangelio a través de nuestro servicio, de que miremos a las personas, a nuestras familias, a los allegados, con propósito eterno, sabiendo que el tiempo es limitado, Señor, y que es importante que las personas conozcan de ti, Señor. Gracias, te damos por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos todos ahí en Juan 13, del 1 al 17. Bueno, cada carta que se escribe tiene un propósito y Juan, el apóstol Juan, escribe esta carta y nos da a entender el propósito por el cual escribió esta carta. Entonces, antes de entrar a la lectura, aquí en las pantallas van a tener escrituras de apoyo, quiere decir, van a estar algunas escrituras que van a apoyar lo que estamos diciendo. Y la primera vendría siendo Juan 20:31. Ese es el propósito por el cual el apóstol Juan escribe esta carta, y me gusta siempre poder comunicar el por qué se escribe una carta y cuándo lo está haciendo saber aquí. Entonces dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan escribe esta carta haciéndonos saber que Jesús hizo una cantidad de cosas y que todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que creyéramos en Él y pudiéramos tener vida eterna en el nombre del Señor. Entonces, un poco de contexto para poder llegar a Juan 13, y era que Jesús venía haciendo una serie de milagros impresionantes. Jesús sana a un hombre en un lugar llamado Betesda, un hombre paralítico que está ahí tirado esperando ser sanado. Se creía que cuando un ángel venía y tocaba el agua, el primero que tocara el agua sería sanado, pero este hombre no tenía quien lo ayudara. Jesús lo ve, lo sana, y pues este hombre termina feliz. Otro milagro increíble que podemos ver en Juan es un hombre que era ciego de nacimiento. Nunca se había visto que una persona fuera sanada, que fuera ciega de nacimiento, y Jesús hizo eso. Jesús sana a este hombre que es ciego de nacimiento. Obviamente este hombre es usado para ir a los fariseos, y él lo único que decía era: lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Pero fuera de ese milagro espectacular, hubo uno que superó todas las cosas, y es que Jesús resucitó un muerto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Lázaro. Jesús venía haciendo milagro tras milagro, su ministerio iba creciendo y muchas personas lo seguían, pero había personas que no estaban conformes con él por lo que él estaba haciendo, y eran los fariseos. Jesús los confronta porque ellos no creían en lo que él estaba haciendo. Y pongámonos a pensar, si nosotros vemos una persona que es ciega de nacimiento y después es sanada, está viendo, eso debería ser una causa para nosotros alegrarnos, ¿verdad? Si vemos a un hombre que murió y es resucitado, pues qué cosa tan increíble, qué alegría saber que ese hombre había resucitado. Pero los fariseos no lo veían así. Los fariseos lo único que se quedaban era en su religiosidad. Es que hiciste un milagro el día sábado y eso no se puede hacer. Jesús les dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, haciéndoles entender que ellos andaban en tinieblas. Les dice:
que Él era el buen pastor y que todos los que han venido antes de Él eran impostores, haciéndoles saber a ellos, pues prácticamente ustedes no cuidan las ovejas, yo sí soy el buen pastor y en mí van a encontrar esa vida eterna. Pero entonces hoy Jesús ya está en el punto donde los fariseos están tratando de matarlo por todas esas razones que le acabo de dar. Y Jesús sabe que le quedan pocas horas. Jesús entra, ¿se acuerdan la entrada triunfal donde empiezan a cantarle Hosana, sálvanos, Salvador? Jesús es ungido en Betania antes de eso por una de las hermanas de Lázaro. Y llega el momento donde están en esa última noche, después de que Jesús va a ser arrestado, después de que sale de esta última cena que tiene con sus discípulos. Y ahí es donde comienza la historia del día de hoy. Todo este contexto para llegar aquí. Y vamos a ver que Jesús, en lo único que pensaba antes de morir era en darle las mejores enseñanzas a sus discípulos, en mostrarles el amor que Él tenía por ellos. Yo les hago una pregunta antes de empezar. Si tuviéramos pocas horas de vida, digamos que nos dan un diagnóstico, nos dicen, tienes un mes más de vida, ¿qué haríamos nosotros? Yo pienso que trataríamos de dejar todo listo, las cosas, todo lo posible con la familia, con los hijos, de reunir los familiares, hablar con ellos. Y en esas últimas horas trataríamos nosotros de hacer las cosas que consideraríamos más importantes. Bueno, para Jesús lo más importante era pasar tiempo con sus discípulos y todavía enseñarles los principios más increíbles. Y vamos a ver uno que es a través del servicio. Y vamos a ver entonces qué sucede aquí. ¿Listo? La historia del día de hoy es Jesús le lava los pies a sus discípulos. Entonces vamos a empezar con la lectura. Juan 13, 1, 17. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Y dice entonces: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó en la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secarlo con toalla que llevaba en la cintura. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ustedes saben, como iglesia, nosotros tomamos una porción y después entramos poco a poco para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, vemos que lo primero, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que tenía pocas horas, ¿verdad?, para pasar de este mundo y volver al Padre. Cuando Jesús le dice a María, a su madre, cuando le manda que se acaba el vino, y él le dice, todavía no es mi hora, muchas otras veces Jesús dijo, todavía no es mi hora, todavía no es mi hora, y era que Jesús vivía como anticipando el momento que iba a llegar al Padre. Cuando entra en la entrada triunfal, Jesús ya sabía que era su hora y pues entra a Jerusalén. Pero vemos a Jesús anticipando el momento de llegar al Padre todo el tiempo, ¿verdad? Y dice que él sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Y yo me hice esa pregunta y quiero que nos la hagamos cada uno de nosotros. ¿Vivimos nosotros anticipando el momento cuando vayamos a estar con el Padre, los que tenemos nuestra relación con Él? O sea, vivimos anticipando que algún día vamos a morir, que vamos a pasar de estar en esta tierra y que somos tan frágiles que en cualquier momento puede suceder. La segunda parte es, si tienes esa anticipación, tienes la certeza que vas a estar con el Señor, porque esa es la pregunta más importante que nos podemos hacer. Les voy a dar estadística, ¿listo? Les voy a dar la estadística que estoy seguro que ustedes saben. ¿Sabían ustedes que las estadísticas dicen que 100 personas de 100 se mueren? O sea, todos vamos a morir. Y con mucho respeto lo digo, aproximadamente los que estamos en este salón, yo creo que en unos 60 años posiblemente no estemos ninguno de los que estamos aquí. 80, vamos a ser generosos, ¿listo? Entonces,
Si sabemos que esto va a suceder y que nuestra vida es limitada, ¿tenemos la certeza que vamos a estar con el Señor? ¿O estamos viviendo nuestra vida como si tuviéramos todo el tiempo del mundo sin considerar que hay algo más importante que simplemente vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? Y si nos quedaran pocas horas, Jesús tenía pocas horas. Jesús sabía que después de que salieran de esa cena, Judas iba a ir a traicionarlo, iban a venir a arrestarlo, lo iban a llevar a juicios, en la noche lo iban a golpear, a maltratar, después el día siguiente más juicios ante los emperadores romanos, después lo iban a golpear más todavía, lo iban a colgar en una cruz y ese iba a ser su momento. Pero lo único que Jesús tenía en mente era amar a sus discípulos, servirles, enseñarles como aprovechando cada momento hasta el fin para poder que ellos entendieran por qué habían venido. Hace unos días, hace no mucho, tuve la oportunidad de hablar con alguien de la iglesia de Cartagena que muy posiblemente no llega a diciembre. Nos contó que tenía una enfermedad y hoy en día se encuentra en Bogotá. Vamos a aprovechar para ir a visitarlo. Está entubado y ya pues no hay mucha esperanza para él. Pero cuando pudimos hablar con él y lo visitamos, él decía: yo tengo certeza para dónde voy. Un día le dieron el diagnóstico y al mes ya estaba mal, o sea, eso fue rapidito. Él decía: yo tengo la certeza de que voy para el cielo, porque yo he creído en el Señor, pero quiero que toda mi familia conozca porque desaproveché toda la vida para hablarles del Señor. Y ahorita que tengo este último tiempo, quiero que ellos lo sepan. Dice: cogí mi celular, empecé a llamar a todos mis contactos uno por uno para predicarles el Evangelio. Porque yo quiero que antes de que yo me vaya, todas las personas que yo tengo en mi teléfono conozcan del Señor. Y la pregunta es entonces, ¿será que vivimos nosotros de esa manera? ¿Será que tenemos que esperar a que nos suceda algo así para entender lo valioso que tiene el tiempo y poder decirle a las personas que conocemos o a los que están allegados: entréguese al Señor? Hay vida eterna. Él tenía mucha certeza de su salvación, pero quería que su familia también lo supiera. Versículo 1 dice que Jesús los amó ¿hasta cuánto? Hasta el fin. La pregunta, a mí me gusta hacer preguntas y estas son preguntas que yo mismo me hago, pero para todos: ¿amas tanto a los tuyos que estás dispuesto a predicarles el Evangelio y darle la oportunidad de arrepentirse? Yo no sé ustedes, pero la familia a veces es como la más difícil también, ¿no? Uno le puede, a mí se me hace facilito hablarle a la gente de la calle. No los vuelvo a ver, no los conozco, si digo algo de pronto que no esté bien, de pronto tratando de ayudarles a que conozcan al Señor, no los vuelvo a ver. Pero la familia, predicar el Evangelio a la mamá, al papá, a los hermanos que te conocieron y te vieron cómo eras y hoy en día te transforman y si te echan en la cara: pero mira, tú no estás predicando y tú eras peor que nosotros. Miren, Jesús aprovechó cada momento. Cada momento. Jesús iba a morir y no estaba ahí preocupado: es que me van a matar, es que sabes que me voy a esconder. Jesús aprovechó cada segundo para enseñarle a sus discípulos cosas impresionantes y para amarlos hasta el final. Sabiendo que a los que le iban a lavar los pies en un momento, uno de ellos iba a levantar a traicionarlo. Había otro que lo iba a negar. Había otro que iba a dudar de él. Si no pongo mis dedos en la llaga, no voy a creer. Y todos lo iban a dejar solo. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer eso? Por eso la enseñanza es un evangelio que sirve. Obviamente el evangelio sirve, pero tiene un doble sentido porque es a través del servicio que podemos predicar el evangelio. Y Jesús eso fue lo que hizo. Mira lo que sucede en Juan 13:2. Sigamos ahí, por favor. Juan 13:2. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto todo en sus manos, todas las cosas, y que había salido de Dios y que a Dios volvía, Jesús sabía que el Señor había puesto todo en sus manos. O sea, Jesús tenía la autoridad para terminar todo eso en un momento.
Él le dice a Pedro en una de esas que Pedro se pone y cortarle la oreja a un soldado. ¿Tú crees que yo no puedo decir a mi padre me va a mandar legiones de ángeles? Jesús podía terminar todo, pero él sabía que había un propósito y que todo tenía que suceder de esa manera. ¿Qué pasa con Judas? Hay personas que dicen que Judas fue creado para ser destruido. A mí eso no me suena como un Dios de justicia. Ahora, si Dios nos condena a todos y no nos diera la oportunidad de salvarnos, yo creo que sería justicia. Y tomo lo que acabo de decir. Si Dios nos condenara es justicia, porque nos lo merecemos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo, y eso es lo que quise decir. Y a todos nos daba la oportunidad de escuchar el Evangelio para arrepentirnos. Yo creo que Judas también tuvo esa oportunidad. Judas escogió seguir viviendo de la misma manera, ¿verdad? Siempre mostró maldad en su corazón. ¿O no se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba siendo ungido y la hermana de Lázaro está ungiéndolo? En vez de Judas alegrarse que estaba sucediendo eso, ¿qué fue lo que dijo? Juan 12, 4, 6. Versículo 5. Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Mejor que dárselo a Jesús. ¿Se dan cuenta el corazón de Judas? Hubiera sido mejor que no se lo gastaran en Jesús y lo vendieran. Judas caminó con Jesús. Judas estuvo con cristianos, posiblemente hizo milagros, pero había maldad en su corazón y tuvo la oportunidad de arrepentirse. Yo no pienso que Judas fue creado para ser destruido, porque la palabra dice que el Señor envió a su Hijo ¿para qué? Para que todos fuéramos salvos a través de Él. O sea, el plan de Él no era destruirnos ni condenarnos, sino traer salvación. Pero ¿qué hacemos con el caso de Judas entonces? Judas no quiso entregarse al Señor, ¿verdad? Y a pesar de que Jesús podía haber hecho algo para detener absolutamente todo, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de elegir si le vamos a poner nuestra confianza a Él o no. Y en el caso de Judas, no fue así, ¿verdad? Jesús anhelaba pasar tiempo con sus discípulos. A pesar de que sabía que Judas le iba a traicionar, le lavó los pies. ¿Seríamos capaces de nosotros lavarle los pies a alguien como Judas? Si yo les digo a ustedes, ¿hay alguna persona en sus vidas que ustedes como que, uy, esta persona, o sea, al decirlo ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Todo el mundo tiene alguien que se la hace difícil a uno o se la ha hecho difícil en la conciencia. ¿Serían capaces ustedes de lavarle los pies a esa persona? Decirle, ven, yo te voy a orar por ti, quítate los zapatos y yo te lavo los pies. No. O puede ser que algunos sí, pero en nuestro orgullo no nos permite hacer eso, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Jesús les va a dar una de las enseñanzas más espectaculares a los discípulos. Y entonces, primero les dice en Lucas 22:15, me estoy llevando como una cronología de lo que sucede esa noche. Jesús les dice, la que sigue por favor, Lucas 22:15, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Jesús sabía que iba a morir, pero anhelaba estar con sus discípulos. Anhelaba, miren, cuando uno sabe que va a morir, uno quiere estar con las personas más cercanas. Y uno quiere pasar esos últimos momentos con las personas más allegadas. Jesús pudo ir a buscar a su familia, pero Jesús quería estar con sus discípulos. Quería aprovechar cada momento, quería enseñarles cosas. Y mira lo que hace Juan 13:14. Sigamos ahí con la lectura del día de hoy. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó en la cintura, luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con toalla que llevaba en la cintura. ¿Quién nos estaba contando esto? ¿Quién es el que está relatando la historia? Juan. Yo siempre pienso en todas estas cosas. ¿Ustedes se imaginan a Juan ahí sentado a la mesa? Porque Juan pues, escribió esto porque él estuvo ahí, obviamente fue testigo ocular. Y ve a Jesús levantarse y ve que coge un recipiente con agua y una toalla y se va a dirigir a lavarle los pies. Juan, pues obviamente sabemos porque él escribe esto, sabía que Judas le iba a traicionar porque él fue el que nos dice que Judas lo iba a traicionar también aquí en la escritura.
¿Se imaginan eso? Ver a Juan ahí, ver a Jesús coger la toalla y ver que le iba a lavar los pies a todos, incluyéndolo a él. Tremendo relato, ¿verdad? Y el Señor va uno por uno a todos los discípulos y le lava los pies. Pienso que cuando pienso en lo que hace Jesús, yo personalmente siento que estoy lejísimo de ser como el Señor. O no sé si de pronto sea solamente yo. Jesús es capaz de lavarle los pies a Judas. Eso ya es difícil. También a Pedro, también a todos sus discípulos. Él siendo el maestro, él siendo el que les enseñaba todas las cosas, es capaz de humillarse y hacer eso. Yo me siento, cuando leo estas historias y veo la humildad de Jesús y el amor de Jesús, yo siento que yo estoy lejísimo de poder ser como el Señor, porque somos orgullosos, porque no podemos ser como Jesús a no ser que busquemos de Él y que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Ahora, pensamos en Judas como alguien malo, pensamos en Judas como alguien que traicionó a Jesús, y vemos que Jesús, a pesar de eso, fue capaz de amar a Judas. Y si les dijera a ustedes que todos nosotros somos posiblemente peor que Judas, ¿saben por qué lo digo? Judas no tuvo toda la palabra que tenemos nosotros. Judas no vio a Jesús resucitar, nosotros sí. Y a pesar de que nosotros sabemos que Jesús muere y resucita, seguimos traicionando al Señor porque seguimos cayendo en pecado. Seguimos escogiendo el pecado sabiendo que el Señor dio su vida por ese pecado y traicionamos al Señor. Pero así como el Señor amó a Judas, pues también nos amó a nosotros y nos ha amado. La palabra nos dice eso. Segundo punto del día de hoy. El primer punto era: aprovecha cada momento para predicar el Evangelio. Me lo salté, perdón ahí. Segundo punto: Dios envió a Jesús para que el mundo fuera salvo por él. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo el amor del Señor es tan difícil de entenderlo, porque Romanos 5:8 nos dice que Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no esperó que nuestra vida estuviera organizada, que tuviéramos todas las finanzas listas, que todos tuvieran orden en casa, que nos estuviera yendo bien en el trabajo, que estuviéramos haciendo las cosas bien para amarnos. Nos amó cuando éramos pecadores, en lo peor de nuestra vida, en el peor momento de oscuridad, Jesús nos amó ahí. Así como amó a Judas, también nos ha amado a nosotros. Y nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Mira, Juan 3, 16, 17. Esta escritura todo el mundo se la sabe de memoria. Me imagino que la gran mayoría, ¿verdad? Aún sin leer la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y algo interesante, porque siempre lo dejamos en el 16. Pero miren lo que dice el 17, por eso es que ir un poco más allá. El 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el plan de Dios no era: vamos a enviar a Jesús para condenarlos a todos. Vamos a enviar a Jesús para que todos sean salvos, incluyendo Judas. Pero Judas no quiso creer. Judas siguió escogiendo su pecado, siguió viendo a Jesús como si no tuviera valor. Es que ese dinero lo hubiéramos dado a los pobres. A Judas no le importaban los pobres. Judas no vio a Jesús por quien él era, ¿verdad? Y Dios entrega a su Hijo, ¿para qué? Para que todos tengamos la oportunidad de salvarnos. Pero seguimos escogiendo el pecado. Seguimos siendo peor que Judas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que él hizo y aún así seguimos viviendo una vida que no glorifica a Dios. Ahora, pasemos entonces de Judas. Ahorita vamos a regresar un poquito a Judas y vamos a pasar a Pedro. Porque Pedro, este es otro personaje también bastante interesante. Entonces mira, me imagino a Juan viendo, le lavó los pies a este, pasó por Judas, lo iba a traicionar. ¡Wow, qué fuerte! Y ahorita llega Pedro. Y nos está relatando Juan lo que pasa, el intercambio entre Jesús y Pedro. ¿Listo? Juan 13:6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor,
¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro le dice, mira las palabras de Pedro, ese Pedro era bien lanzado, jamás me lavarán los pies. Pero como que le gustaba darle órdenes a Jesús. Ahorita le voy a decir por qué pienso eso, ¿listo? Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. A Jesús le dice, si tú no me dejas hacer esto, tú no estás entendiendo lo que va a hacer, pero si tú no me dejas hacer esto, tú no tienes parte conmigo. Era una locura para ellos. Entendamos un poco de contexto histórico de este tiempo, y era que, pues, habían rabinos, maestros, y había discípulos, y a pesar de que los discípulos también le servían al maestro, una de las cosas que no se le podía pedir era que le lavara los pies. O sea, basado en la tradición judía de ese tiempo, el maestro, el rabino, no le podía pedir a sus discípulos que le lavaran los pies. Era una de las cosas que no podían hacer. El trabajo de lavar los pies era de los servidores, las personas que estaban en las casas y servían. Pero si ustedes se imaginan esto, si el maestro no le podía pedir eso a sus discípulos, ¿se imaginan el maestro lavándole los pies a los discípulos? O sea, todo lo opuesto a lo que se creía en ese momento. ¿Saben por qué Jesús hizo eso? La Escritura no lo dice. La Escritura dice exactamente por qué Jesús decide lavar los pies a los discípulos. Había entre ellos una discusión de cuál de todos era el mejor. Eso está ahí en Lucas 22, 24 al 27. Y Jesús les dice que va a morir, les dice que va a pasar estas dificultades. Y en vez de decir, ¿cómo así, Jesús? ¿Por qué está diciendo eso? No. ¿Cuál de nosotros es el mejor? Es que los discípulos, de verdad que yo me consuelo un poquito cuando yo veo esta historia, porque yo digo, estos de verdad eran hombres de carne y hueso, así como nosotros. Porque vemos, ¿no? San Pedro, San Juan, San Judas, estos hombres eran igual de pecadores que nosotros, carne y hueso, cometían errores. Jesús les dice, voy a morir, y ellos, ¿cuál es el mejor de nosotros? Es como si tú le dijeras a alguien, me voy a morir, ¿qué para comer? Estos hombres no tenían, no sé qué les pasaba por la mente. Entonces, ¿sabes qué hace Jesús? Entre ustedes están pensando cuál es el mejor. Yo les muestro cuál es el ejemplo a seguir. Y entonces, obviamente, Jesús procede y le lava los pies y les dice, pero es que entre ustedes no debe ser así. El que quiere ser de primero, sírvale a todos los demás. A través del servicio podemos mostrarle a Cristo a las otras personas. Ahorita hablábamos en el devocional aquí, antes de empezar, sobre el servicio es una herramienta que podemos usar para que otros conozcan del Señor. Jesús dice en Marcos 10:45, va a estar aquí la escritura, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir para rescatar a muchos. Servimos para que muchos sean rescatados. Y Jesús dice al comienzo, este es el ejemplo que deben seguir. No se pongan entre ustedes a pensar cuál es el mejor. Lo que yo hago ahorita no lo entienden, pero hagan lo que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Yo no culpo a Pedro haberle dicho a Jesús, no, Jesús, tú no me vas a lavar los pies. Es Jesús. Si yo le dijera en este momento a alguno de ustedes, vamos a traer un recipiente, quítese los zapatos y me lavo los pies, posiblemente ustedes van a decir, ¿cómo así? Tú no me vas a tocar los pies a mí. Es verdad. O de pronto alguno de ustedes, a una persona que de pronto con la que no se lleven bien, es difícil. Pero también, no fue la única vez que Pedro le hizo un comentario a Jesús como que, cógela suave. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús que Jesús le dijo a Pedro que iba a ir a Jerusalén y que iba a pasar muchas dificultades? Eso no va a suceder. Y dice la palabra que, Pedro fue el mismo que se atrevió a reprender a Jesús. Lo reprendió. ¿Y Jesús qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. Ustedes se imaginan cuando Jesús les dijo en la mesa, uno de ustedes me va a traicionar. Yo hubiera sido Pedro, Jesús me acaba de llamar Satanás. Yo hubiera pensado, fui yo. Si me llamó Satanás, yo voy a ser el que lo va a traicionar.
todos en la mesa, los que estaban sentados, cuando la palabra dice, el que toma el pan y lo moja conmigo, me va a traicionar. Todos estaban mojando el pan con Jesús. Ellos no sabían cuál era entre ellos. Por eso uno de los discípulos le pregunta al maestro, ¿quién es? Todos ellos pensaron que iban a ser posiblemente los que traicionaban a Jesús. Entonces, Pedro le dice eso y más adelante le va a decir, entonces lávame todo el cuerpo, prácticamente, ¿no? La mano, los pies, la cabeza, ¿verdad? Hay algo interesante. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Jesús le lavó los pies a Judas. Entonces, ¿qué pasó? Si Jesús le dice a Pedro, si no me deja lavarte los pies, no tiene parte conmigo, pero Jesús le lavó los pies a Judas, entonces, ¿será que Judas tenía parte con Jesús? Yo una vez estaba escuchando una prédica y bastante peligroso lo que dijo la persona que estaba predicando, porque dijo que Judas fue salvo. Y que Judas fue salvo porque Judas se arrepintió. Entonces, yo dije, no, pero... Y entonces él cita una escritura y se la voy a mostrar, y es Mateo 27:3. Claramente en Mateo 27:3 dice en la traducción que Judas, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata de los padres. Entonces, si uno ve eso, uno dice, pero si dice que se arrepintió o no. Por eso es importante estudiar la Biblia con profundidad y entender las palabras en el origen, en el lenguaje original. Pero para solamente aclarar que Judas no fue salvo, está Juan 17:12, y el mismo Juan no lo hace saber. Ese Juan, él estuvo ahí en todo momento. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Sabemos que el hijo de perdición era Judas. Entonces, para el que piensa que Judas fue salvo, Judas no lo fue. Ahora les voy a explicar un poco más profundo por qué no lo fue. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. En el lenguaje original griego aparecen dos palabras para definir muy bien esto, por eso es importante verlo de esa manera. Entonces, la primera palabra es metanoia, ahí está escrita, así se escribe en griego, y el significado de la metanoia es un cambio de parecer, un cambio de vida. Entonces, la primera palabra es metanoia, arrepentimiento. Hay veces en las traducciones parece como que falta un poquitico más de traducción, de más profundidad en algunas palabras, pero para eso está el lenguaje original, entonces podemos ir ahí. Metanoia es un cambio de mente, una vida nueva. Es tanto que en los tiempos de los cristianos, de los primeros, cuando alguien se entregaba al Señor, decían que experimentó una profunda metanoia. O sea, hubo un cambio de mente, hubo un cambio de vida completamente. Cuando el apóstol Pablo mencionaba en Romanos 2:4, ahí lo pueden apuntar, les decía, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas, metanoia, y no abandones tu pecado, perdón? Entonces, en la escritura cuando Pablo habla de ese arrepentimiento de abandonar pecado es metanoia. Pero hay otra palabra, y es una segunda palabra que significa no arrepentimiento, sino remordimiento. La segunda palabra es metamelomai. Metamelomai es lamentar, sentir pesar o sentir remordimiento. Esto fue lo que sintió Judas. Judas no tuvo una metanoia, Judas tuvo un metamelomai. Remordimiento, no arrepentimiento. Miren, yo muchas veces cuando no conocía al Señor, estaba en fiesta y me emborrachaba y me sentía mal y decía, yo no vuelvo a tomar, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Al otro fin de semana estaba tomando otra vez. Entonces, no había una metanoia, sino que hubo un remordimiento porque me sentí mal por lo que hacía, pero no hubo un cambio profundo en mi vida. Entonces, la pregunta, sabiendo el contexto y la diferencia entre estas dos palabras, ¿te has arrepentido de tu pecado
¿O solo sientes remordimiento cada vez que pecas? Porque el que siente remordimiento vuelve a caer en el pecado, pero el que se arrepiente, hay un cambio de vida, hay una profunda metanoia, y ahí es donde hay una muestra de que una persona verdaderamente se ha entregado al Señor. Debemos orar y pedirle al Señor que nos dé esa metanoia, que nos cambie completamente. Miren, Judas estuvo cerca de Jesús. Jesús le lavó los pies, quiere decir que basado en lo que Jesús le dice a Pedro, si no te dejas lavar los pies de mí, no tendrás parte. Judas se dejó lavar los pies, o sea que pudo tener parte con Jesús, pero Judas no fue salvo. Judas va a ser castigado con la ira de Dios porque él nos entregó. Entonces la pregunta es, ¿será que tener cercanía con Jesús como tuvo Judas nos tiene engañados pensando que porque venimos a la iglesia somos salvos? Porque puede ser que hoy estés aquí en la iglesia, puede ser que vienes y que sientes una cercanía con Jesús, pero al final vas a ser condenado porque no te has arrepentido. No has tenido una metanoia, solo estás teniendo remordimientos, y ese remordimiento es el que te sigue trayendo, pero no quieres dejar el pecado. Entonces, vemos a Judas, caminó con el maestro de maestros, anduvo con cristianos, se congregaba con ellos, pasaba tiempo, pero nunca se arrepintió. Y a mí me duele porque pensar esto, ¿saben por qué? Porque hay muchas personas en la iglesia así. Pasan años yendo a la iglesia, posiblemente no se han arrepentido. Y si no te has arrepentido, estás haciendo igual que Judas y vas a ser condenado, igual que Judas va a ser condenado. Entonces, consideren cómo estar en su relación con el Señor. Versículo 9, Juan 13:9. Entonces Pedro le dice, pasado lo que Jesús le dice, que si no te dejan lavar los pies no tienen parte. Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también la mano, la cabeza, prácticamente, dame un bañito, ¿verdad? Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría, por eso dijo, no todos están limpios. ¿Sí ven que Pedro es como mandón? No me vas a lavar los pies. Reprende a Jesús y ahorita le dice, entonces lávame todo. Yo creo que algunos de nosotros somos como Pedro. Tenemos la costumbre de decirle a Jesús qué es lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Jesús, esta es la mujer que yo quiero. O Jesús, esto es lo que yo necesito. O dame esto, dame lo otro. Miren, Jesús es Dios, nosotros no somos Dios. Tengamos cuidado cuando hablemos con nuestro Padre, porque Él se merece respeto y se merece honra. Y no seamos como Pedro tampoco de estarle hablando al Señor de esa manera, porque más bien yo creo que debemos hablarles con mucho amor. Entonces, yo creo que muchos sufrimos ese mal de Pedro. Y si somos de los que nos gusta decirle al Señor qué tiene que hacer, recuerden que no es de esa manera, ¿verdad? Jesús dice, el que está limpio solamente tiene que lavarse los pies. Y esta pregunta la tengo también. ¿Te sientes sucio por el pecado? ¿Le ha pasado? A mí me pasaba. Yo iba a la iglesia y había hecho algo que no glorificaba al Señor. Y la verdad ni quería ir, porque yo me sentía sucio cuando estaban tocando las alabanzas. Yo como que me metía la mano al bolsillo porque yo sentía que mis manos sucias no se las puedo levantar al Señor. Y miren, la palabra es clara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar y pedirle al Señor que nos dé esa profunda metanoia, que cambie nuestra mente, nuestra vida. Y el Señor dice que Él nos puede lavar, que Él nos puede limpiar. ¿Por qué entro yo primero tan directo con la parte del pecado? Porque para presentar las buenas noticias que voy a presentar ahora, tengo que presentar las malas noticias. Tengo que mostrar la condición del hombre pecaminosa que no merece nada, para ahora mostrar lo que el Señor puede hacer por nosotros y cómo nos puede cambiar. Salmo 51 nos dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Oremos eso al Señor. Señor, yo sé que todavía sigo cayendo en lo mismo
y sigo pecando, pero Señor, lávame más y más. A diferencia de Pedro, no, lávame completo, no es, este corazón es, el corazón de David aquí en este salmo es, límpiame, estoy sucio, Señor, por favor, sácame de esta situación. Primera de Corintios 6, 9, 11, por favor, ahí sí yo quiero que me acompañen en sus Biblias, en esta escritura, porque me encanta cómo el apóstol Pablo le muestra esto a la iglesia, y aquí hay un cambio de palabras, y aquí es donde comienza el cambio de lo que vamos a hacer ahorita para traerle las buenas noticias, ¿verdad? Primera de Corintios 6, de 9 al 11. Angie, tú sabes si por ahí estaba la extensión que usamos ayer, se me olvidó la cuerdita, pero quiero, si me consiguen una extensión o algo para el ejemplo, un cable de sonido lo podemos hacer también para el cierre. Primera de Corintios 6, 9, 11. Estas palabras son, tomen esto literalmente porque así fue escrito, ¿listo? ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones, ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Qué interesante porque, miren, por lo menos en nuestra cultura colombiana, y la verdad que aquí también en Boyacá, yo veo que hace frío, pero igual toman cerveza como si uno piensa, bueno, en la costa hay calor, de pronto por la sed, pero aquí les encanta, ¿verdad? Siempre uno ve las mesas llenas de cerveza, y yo creo que aquí, en esta zona también, no es una cuestión de clima, es una cuestión de entregarse al pecado. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor pone la misma categoría aquí, pecado sexual con borrachera? ¿Se dan cuenta de eso? O sea que la borrachera no es un pecadito, no, es igual. Y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tengamos cuidado de nosotros no estar engañados pensando que está bien seguir viviendo de esa manera. Y me encanta el 11 porque aquí hay un cambio, ¿listo? Está diciendo, hey, los que cometen estos pecados no van a heredar el reino de los cielos, pero miren el 11, aquí hay un cambio bellísimo. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Se encuentran algunos de ustedes en esta categoría? Algunos de ustedes antes eran así. Me encantan los peros de la Biblia, pero fueron limpiados. Pero fueron limpiados. El Señor nos puede limpiar, así como le limpió los pies a los discípulos. El que está limpio no tiene que ser bañado completamente, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si estás en una situación así, te sientes como Judas, vienes caminando como Judas, yendo a la iglesia, andando con cristianos, pero al final no has cambiado, no has tenido una metanoia, aquí nos está diciendo qué tenemos que hacer, ¿verdad? Pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo, invocando el nombre de Jesucristo, nos dé la fortaleza para nosotros poder tener esa profunda metanoia y ser cambiados. Pero no es obra del hombre, no es con nuestras fuerzas. Tenemos que, miren, habían tiempos donde yo cometía pecado y lloraba y no quería más, y lloraba y le, Señor, límpiame, cámbiame. Y yo creo que el Señor, en un punto de ver mi corazón de que ya tenía tanta insistencia, digo, ok, ahorita sí. Y en ese momento mi vida comenzó a cambiar. Juan 13:12, ya estamos acercándonos en un ratito al final. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Jesús les muestra, ¿verdad?, la enseñanza, y ahora viene la práctica. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Y esto qué muestra?
tenemos que servirnos. Si tenemos personas en la iglesia que están pasando con dificultades y los vemos luchando como los discípulos lucharon, Jesús no los discriminó, Jesús le lavó los pies. Debemos nosotros lavarnos los pies los unos a los otros. Sirvámonos los unos a los otros, y este es nuestro tercer punto del día de hoy. Sigamos el ejemplo de Jesús. Hay algo que sucede, y nosotros lo hemos hecho como iglesia cuando algunas veces que nos hemos lavado los pies, y es tremendo porque ¿saben qué pasa? Dentro de nosotros hay como un orgullo escondido que no nos damos cuenta que lo tenemos, sino hasta que alguien viene y nos ofrece inclinarse a nosotros y lavarnos los pies. Uno está como que, y no estoy hablando de que no me echo las uñas, no, eso no es, ¿verdad? No es eso, es como que hay una cosa dentro de uno que uno no quiere, como que una persona se esté inclinando a uno para lavarle los pies. Eso es orgullo. Jesús lo hace. Si Jesús lo hizo, y no solamente el que le están lavando, sino, yo no me le voy a inclinar a este tampoco, ¿no? Porque es que yo no puedo hacer eso. El ejemplo de Jesús era servirnos, y a través de ese servicio vamos a hacer que otros cambien de pensamiento y puedan ser guiados también a seguir ese ejemplo. Jesús le dice en el versículo Juan 13:15, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. No somos mejor que Jesús. Si Jesús lo hizo, lo tenemos que hacer. Versículo 16. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, doblemente bendecidos. Si sabemos y si seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a ser doblemente bendecidos. Es una promesa del Señor. Y dos preguntas para cerrar. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús? Predicar el Evangelio, ponernos como servidores de los demás, amar a nuestras familias, querer cada momento que tengamos, ser intencionales en predicarle a las personas que tenemos cerca. Jesús no desaprovechó ningún momento, se da cuenta que iba a morir, pero dijo, no importa, les voy a mostrar a estos hombres lo que tienen que hacer. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús o estamos muy orgullosos para hacerlo? Mi segunda pregunta, ¿estamos predicando el Evangelio que trae salvación? Si no lo estamos haciendo, estamos siendo egoístas con las personas que aún no conocen la verdad. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad como iglesia, ustedes obviamente con esta iglesia y nosotros como iglesia juntas, de ir a predicar en el centro de Boyacá, ¿verdad? De Tunja. Ustedes no se imaginan qué momento tan impresionante. Iba a llover y estábamos como que, no, pero es que si llueve, como que dijimos, no sabes qué, vamos a ir, si ya estamos aquí. Fuimos, por ahí de pronto les muestran unas fotos con dos pocitos de café en el carrito que está por ahí arriba. La policía, las personas que venían a comprar supuestamente tinto, y no tienes que pagar, ¿cómo así? No, la razón por la que te estamos regalando este café es porque te queremos hablar del Señor. Policías, yo creo que por ahí unas 30 personas o 40 personas se acercaron para poder escuchar el Evangelio. Miren, un señor que me llamó la atención de todos, ¿verdad? Cuando yo me le acerco y le dije, se llama David, don David, se me acercó y le dije, bueno, ¿cómo me le va? Y entonces me le iba acercando y me miró como que este man me va a robar, ¿sí o no? Entonces, porque es que es difícil confiar en la gente hoy en día, yo entiendo. Entonces le dije, mire, ¿yo puedo orar por usted? Entonces me dijo, sí, pero cuando le di un paso más cerca, le di un paso atrás. Entonces yo le dije, no se asuste, tranquilo, mire, déjeme yo oro desde aquí por usted, ¿verdad? Y entonces empecé a orar por él, oré por su familia, oré por su salvación. Yo no sé si recibió al Señor o no, espero que algún día lo haga, pero al final vino y él se me acercó y me dio la mano y me dio las gracias. Entonces miren cómo el Evangelio rompe estas cosas también. Había muchos orando por personas que iban a grupos grandes, grupos pequeños, y fue un tiempo hermosísimo. Yo espero que algunas de esas personas vengan aquí y conozcan del Señor. Como iglesia les animo también a que sigan yendo a predicar el Evangelio, no solamente un día al mes que de pronto lo hagan, pero todo el tiempo.
cuando estén en sus casas, cuando vayan y se monten en un taxi, cuando alguien les diga a ustedes por qué se comportan diferente, por qué no dicen malas palabras. Ven, yo te cuento qué me pasó, ¿verdad? Tenemos que vivir intencionalmente, así como lo hicimos ayer y como deberíamos hacerlo todos los días. Tengo un ejemplo para cerrar. Si de pronto, ¿me puedes ayudar un momentico, por favor? Denme esta cuerda aquí. Yo vi una vez este ejemplo y a mí esto me cambió la vida y espero que a algunos de ustedes les pueda cambiar la vida. Vamos a decir que esta extensión o esta cuerda, vamos a pensar que es una cuerda, este momento que está aquí, esta punta de aquí es el inicio de nuestra vida, el primer día de nuestra vida en la tierra. Y vamos a decir que esta extensión comienza nuestra vida y hacia allá donde está el hermano es la eternidad, o sea que esto no tiene fin, que esto va todo lo que pueda ir eternamente, ¿listo? Si yo les dijera a ustedes que nuestro tiempo en la tierra comienza aquí y termina aquí, donde está esta parte de acá, que todo esto fuera la eternidad, que las decisiones que tomemos en este periodo va a dictar a dónde vamos en la eternidad. Algunos de los que estamos aquí, de pronto estamos en los 40, por aquí, otros de pronto un poquitico más, pero en sí no sabemos cuándo vamos a pasar de aquí para acá, porque puede ser hoy mismo. Yo le dijera que las decisiones que tomemos aquí van a afectar la eternidad. ¿Tiene sentido cambiar esto por esto? Y seguir viviendo de la manera que nos da la gana aquí, sabiendo que la eternidad va a ser castigo. Pero en cambio las decisiones que tomemos aquí y aceptamos al Señor y le entregamos nuestro corazón, va a hacer que tengamos una eternidad al lado de nuestro Padre. ¿Vale la pena? A mí me gusta usar lo visual y cuando yo uso lo visual yo entiendo, yo no cambiaría. Por eso fue que yo decidí cambiar mi vida, porque yo dije, yo no me voy a, por disfrutar la vida, por tomar, por hacer lo que yo quiera, y lo que se viene, ¿qué? Entonces, consideremos cómo estamos viviendo hoy en día. Porque las decisiones, si decidimos, Señor, ayúdanos, perdónanos, dame esa profunda metanoia, quiero cambiar, pues ten la certeza que la palabra dice que vamos a pasar una eternidad con el Señor. Muchas gracias. Entonces la pregunta es esta, te la puedo decir, ¿qué decisión vamos a tomar hoy? Ahora, yo veo personas en la iglesia asumiendo que todos los que están aquí son creyentes, pero miren, la gente que veía a Judas andar con los discípulos también pensaba que de pronto él era creyente. Y no voy a asumir nada, más bien, aún el evangelio no es solamente para los que no son creyentes, para nosotros los creyentes también, por eso lo hago. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a decir hoy? El evangelio sirve y debemos servir para que otros conozcan al Señor, pero el evangelio sirve. Si el evangelio no te hace cambiar, es porque de verdad no has querido recibirlo en tu corazón. Y la invitación del día de hoy es que sigan el evangelio. Al no recibirlo, estar rechazando el mensaje del Señor como Judas lo hizo, por eso fue condenado. Pero el resto, a pesar de sus errores, a pesar que Pedro era impulsivo y hacía lo que hacía, Pedro conoció al Señor y fue salvo. Entonces, no me voy a alargar más, pero esta es la pregunta entonces para terminar. ¿Quieres experimentar una profunda metanoia, un cambio de vida, un cambio de mente, o quieres seguir solamente sintiendo remordimiento? Si quieres conocer del Señor, al final del servicio podemos orar y podemos hablar, o aún acercarse a las personas de aquí de la iglesia y decirles, hey, mira, yo creo que ya es suficiente. Yo sigo cayendo en mi remordimiento, pero no había entendido que de verdad no me había arrepentido, y hoy voy a trazar una línea y voy a luchar y voy a buscar maneras para alejarme de sitios que no debo estar, y voy a buscar ayuda y voy a tratar de hacer todo lo que pueda para servir al Señor y para que el Señor me cambie a mí. Y esa es mi oración con esta enseñanza el día de hoy, que seamos transformados, que no sigamos viviendo en el pecado, porque si no estamos siendo peor que Judas. Estamos sabiendo que el Señor murió en la cruz, que entregó a su Hijo,
que nos amó aún en el pecado y ahorita nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y seguimos haciendo lo que nos da la gana. No podemos. Pero es que Dios, como un Dios de amor, puede castigar gente, porque también es un Dios de justicia. Y al no arrepentirte y al darte la oportunidad todos los días de arrepentirte, eso es amor. Pero si no te quieres arrepentir, pues otro de los atributos de Dios es Dios justo y tiene que hacer justicia. Y créanme, Jesús no quería recibir la ira del Padre. Jesús ahora dice: Señor, ¿no hay otra manera de hacer esto? Jesús sabía lo que se le venía. Y si Jesús, siendo Dios, no lo quería recibir, yo no creo que ninguno de los que está aquí quiera recibir la ira y el castigo del Señor. Entonces, vamos a orar para terminar. Y le pido al Señor de verdad que el Espíritu Santo haga una obra en quien sea que lo necesite el día de hoy, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que nada podemos hacer si no lo permites. Pero también sabemos que enviaste a tu Hijo para que todos fueran salvos, para que no se perdiera ninguno, Señor. Pero hay una condición de pecado en nuestra vida. Y ese pecado nos aparta. Ese pecado nos saca de tu presencia, así como pasó en el comienzo. Pero tu palabra dice que tú has enviado a tu Hijo, que no es por obras, porque al final no se trata de hacer para ganarnos la salvación, sino fe, una fe salvadora, una fe que produzca una profunda metanoia y podamos ser transformados. Sabemos que no vamos a ser perfectos, que vamos a cometer errores, pero la santificación es un proceso, pero tiene que comenzar en algún punto. Te pido, Señor, por la persona el día de hoy que sabe que le estás hablando directamente al corazón y sabe que tiene que arrepentirse y debe cambiar, que hoy sea el día, hoy es el día de salvación, que de hoy en adelante comience a vivir una vida que te glorifique. Gracias te damos por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, les invito que se puedan poner de pie y tenemos el servicio de cantando al Señor.
Thank you.